Feliz sábado a todos, queridos hermanos. Tenemos el privilegio y la oportunidad todavía en libertad de poder estudiar la palabra de Dios. Y esta mañana lo vamos a hacer. Les voy a invitar que vayamos a la lectura bíblica que fue leída hace un ratito atrás en 2 de Corintios capítulo 5. Versículos 14, 15 y 17. Si me siguen con su vista, por favor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el versículo 17, que es una gema de memoria para todos nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre, hemos abierto tu palabra, que el Espíritu Santo pueda guiarnos para entender tu voluntad. Lo pedimos en Jesús. Amén. Vivimos en tiempos difíciles, pero ¿cuándo no ha sido un tiempo difícil? Desde que el pecado entró en este planeta, siempre han sido tiempos difíciles. Más ahora, en las postrimerías de los tiempos, acercándonos al regreso del Señor, las cosas se van complicando más. Hoy vivimos sociológicamente, filosóficamente, en la época de la posverdad. ¿Qué significa este concepto de la posverdad? Es vivir en un tiempo donde lo racional, lo verdadero no es importante. Lo importante es la percepción, la emoción y los sentimientos. Lo que usted perciba, lo que usted piense que es mejor es lo que cuenta. Entonces, la razón queda a un lado y las personas hoy en día pueden ver cómo las sociedades se van polarizando. ¿Qué significa polarizar? Las sociedades siempre han pensado de manera diferente. Pero una cosa es que pensemos de manera diferente y otra cosa es que rivalicemos por nuestra forma de pensar. Y hoy en día rivalizamos por los equipos de fútbol a los que seguimos. Tan pronto le ganan a un equipo de segunda por ahí, ya andan alzaditos esta semana, se les olvidan las historias recientes. Hace 4 semanas querían despedir a ese director técnico, hoy es lo máximo. ¿Por qué? Porque lo que importante es en el momento en el que estamos. Si nos vamos al mundo de la política, nuestro país está dividido, nuestra sociedad está dividida, nuestros amigos están divididos y nuestra familia está dividida por los temas políticos. Si no eres de unos, estás contra los otros. Y no hay términos medios. Si venimos a la iglesia, también estamos polarizados. Si tú no comes como yo como, si tú no vistes como yo visto, si tú no usas la Biblia, la versión de la Biblia que yo uso, si tú no cantas como yo canto, es que tú eres un hereje. Tú eres parte de los jesuitas que han infiltrado a nuestra iglesia. Formas parte de la Babilonia, que va a ser zarandeada próximamente para que desaparezcas de este lugar. En la semana veía yo un meme de estos que aparecen en las redes sociales. Deja de publicar versículos y preocúpate por el hermano de la iglesia que ya no está atendiendo a la iglesia. Y yo le contesté con una ironía. Estoy tan preocupado en perfeccionar mi carácter como el de Cristo que ya no tengo tiempo de visitar a los hermanos. O sea, quiero parecerme a Cristo, pero no hago lo que Cristo hace, tener sensibilidad por los problemas de los demás. Vivimos en el tiempo de la posverdad. Vivimos en el tiempo donde la verdad ya no cuenta, sino lo que dice alguien que se considera un líder en las redes sociales. Si lo dijo el pastor fulano de tal, si lo dijo el dirigente sutano, etc. Eso es un siervo de Dios y entonces quiere decir que la iglesia está mal. Y entonces empieza a haber confusión entre nosotros. Dios quiere que tú vuelvas a anclarte en la palabra de Dios. Que tú puedas volverte a anclar en la verdad. No en tu percepción,
no en lo que dice el pastor o en lo que dice el líder fulano o el que está con más seguidores, con más followers en las redes sociales, sino lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios esta mañana nos dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos empuja, nos impele a reconocer que si uno murió por todos, dice luego, todos murieron. Es decir, la muerte de Cristo es única y suficiente para resolver el problema del pecado. La cruz es el centro donde giran todas las demás verdades que nosotros hemos sostenido. Si usted modifica la cruz y trae las tablas de la ley, por más importante que la ley de Dios es, no pueden sustituir el sacrificio expiatorio de Cristo. Dice la sierva del Señor, el sacrificio expiatorio de Cristo es la gran verdad en torno de la cual giran las otras verdades. La ley, el sábado, el diezmo, el estado de los muertos, la doctrina del santuario, todo es secundario frente al concepto de la cruz. Y sin embargo, el apóstol Pablo nos recuerda, y por todos murió, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí. Quiero recordarte algunos milagros en el tiempo del Señor Jesús, donde el Señor les recordó lo siguiente. ¿Te acuerdas del paralítico en el estanque de Betesda? ¿Cuántos años tenía el paralítico en el estanque de Betesda, enfermo, esperando la oportunidad de tirarse un clavado en el estanque? 38 años. Esperaba que cuando se moviera el agua, el primero que entrara podía recibir el milagro. ¿A cuántos de nosotros la vida nos hace promesas? Empiezas a ver el partido de fútbol y empiezan los anuncios de las casas de apostadores, de las casas de apuestas. Te regalamos 600 pesos en tu primera suscripción, en tu primera entrada. Te regalamos hasta 5,000 pesos. Los algoritmos de todas estas casas están diseñadas para ganarte a ti. Yo tengo un familiar que piensa que en las casas de apuestas se hace dinero y siempre va, y ella dice que nunca ha perdido dinero, que siempre ha ganado dinero, porque una vez se ganó 80,000 pesos, ¿verdad? No se pierde dinero. Yo creo que ha gastado más de 80,000 pesos, pero no se ha dado cuenta, porque no es lo mismo perder 80,000 pesos de la noche a la mañana a estar perdiendo pesitos todos los días despacito. ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, cuánto gasta la gente en los cafés de los cafés ahora, verdad? Los cafés caros, te puedes hacer un café gratuito en tu casa, pero vas y compras un café que cuesta 30 pesos, 40 pesos el más barato, 80, 100 pesos los más caros. Haz cuentas de lo que gastas en el mes, haz cuenta de lo que gastas en el año, y de repente andas buscando un apoyo de 15, de 20,000 pesos. Es que yo soy pobre, es que no te... Pero es que ya te lo gastaste. Vivimos en una sociedad así. Entonces, cuando este paralítico estaba esperando la oportunidad de entrar al agua, aparece un sábado en la mañana Jesús en ese lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Por qué no estaba en la sinagoga? Es que fue a ayudar personas que estaban en necesidad. ¿verdad? Y entonces llegó Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con él? Levántate. ¿Y qué más le dijo? Toma, ¿qué cosa? Tu lecho y anda. Y ahí estuvo el pecado del Señor Jesús. ¿Cuál fue? ¿Cómo, doctor? ¿No cometió pecado? No, pero para los hombres eso fue un pecado. No el haberlo sanado, sino el haberle dicho que se levantara y tomara su catrecito y se fuera con él. Y cuando empezó a caminar por la ciudad y lo vieron los dirigentes, vinieron y le dijeron: oye, ¿tú por qué vienes cargando eso? Era el paralítico, 38 años postrado, y el milagro, ahora camina. Eso no le importó a la gente. Es triste que a veces a la gente no le importa lo que Jesús puede hacer por nuestras vidas. Es triste. Estamos más preocupados si el sábado viniste de saco y corbata. Si en lugar de traer tu Biblia en tu dispositivo electrónico la traes en un libro. Yo siempre les digo a esas personas: ustedes no se acuerdan que en el tiempo del Señor Jesús las Biblias eran pergaminos y las personas andaban con túnicas y la Biblia que él leía era en hebreo y tú traes una Biblia en español impresa.
O sea, los tiempos cambian, pero nosotros vivimos atados a nuestras tradiciones. Y si tú no adoras como yo adoro, tú estás mal. No soy yo el que está mal, tú estás mal. Y empiezan las quejas. ¿Sí? ¿Te fijaste? El hermano Fernando pasó a la plataforma y no traía saco. Qué falta de reverencia a Dios. Dicen los que traen saco. Los que no traen saco no dicen eso. ¿Verdad? No trae corbata. Mi mamá siempre la queja. No traen medias, hijo, en la iglesia las damas. Qué falta de reverencia, porque ella en su época le enseñaron que había que traer medias como reverencia a la iglesia. Vivimos en unas circunstancias así, la era de la posverdad. Pero el paralítico fue sanado y llegó al templo. Le dijeron de todos los que estaban ahí por traer su catrecito cargando, porque era sábado y no debía de andar cargando el catre. Pero ahí en el templo, horas después del milagro, se volvió a encontrar con el Señor Jesús. Te hago una pregunta esta mañana. ¿Cuánto les gustaría encontrarse una vez con el Señor Jesús? Una. Bueno, ¿y cuánto les gustaría encontrarse 2 veces y en el mismo día con el Señor Jesús? Y tenemos la promesa de estar con Él la eternidad. ¿Y cuándo lo vio el Señor Jesús? Le dijo, mira, cuídate de no pecar más. No sea que te sobrevenga algo peor. Cuando la mujer cometida en adulterio fue sorprendida en adulterio y la iban a apedrear y tentaron a Jesús con esa tentación de si había que apedrearla de acuerdo a la ley o no, dice que Jesús empezó a escribir en la tierra y poco a poco los que la trajeron se fueron retirando. ¿Qué habrá escrito ahí? Nosotros sabemos por el Espíritu de Profecía que los pecados de esas personas estaban siendo revelados en ese momento y la gente se fue alejando. Y entonces el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero ¿qué más le dijo? Vete y ¿qué más? Y si esta mujer, de acuerdo a la tradición, es la Magdalena, ¿cuántas veces el Señor tuvo que exorcizarle del demonio a esta mujer? 7 veces por lo menos. Nosotros vemos esto. Dios quiere que tengamos una nueva vida. Dios no desea que nosotros comencemos a vivir la eternidad cuando Él regrese. Él desea que empecemos a vivir la eternidad desde ahora. Nos llama santos. A la muerte le llama sueño. En Apocalipsis dicen, bienaventurados de aquí en adelante todos los que mueren en el Señor. Dice, ellos descansan, pero sus obras con ellos permanecen. Ante la muerte de los santos, el Señor dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Para nosotros es una tragedia. Y lloramos, y lo lamentamos, y cuestionamos a Dios, pero nunca imaginamos que para Dios es un asunto resuelto la muerte. Y que lo que a nosotros nos parece en este momento una tragedia, Dios ha de resolverlo permanentemente y volveremos a estar con nuestros amados y con el Señor por la eternidad. Él desea darnos esta nueva vida. Y entonces dice el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nos recuerda esto, nueva criatura es. ¿Cuántos de los que están aquí están en Cristo? ¿Cuántos de los que están aquí han aceptado a Jesús como Salvador personal? Si lo has aceptado, eres una nueva criatura ante los ojos de Dios. Probablemente ante tu familia seas el mismo, probablemente ante tus compañeros seas el mismo, pero para Dios eres nuevo. Y dice, he aquí, las cosas viejas han pasado. Para Dios todo lo pasado quedó pasado. Mi esposa y yo cuando nos enojamos nos encanta recordarnos las que hemos perdonado uno al otro. Pero Dios nunca hace eso. Dios dice, cuando yo perdono y olvido. Y yo digo, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero ya no confío. No tenemos comparación con Cristo. Siempre cantamos, yo quiero ser cual Cristo. Pero tenemos que aprender a ser como Cristo. Te invito a que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a estudiar un poquito
de estas cosas hermosas que están reveladas para nosotros. Romanos capítulo 5, versículos del 1 en adelante, algunos textos voy a leer con ustedes del capítulo 5 y el capítulo 6. Romanos capítulo 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos ¿qué cosa? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Cuánta necesidad tenemos de paz, hermanos? De esa paz que llamamos la paz interior. ¿Cuánta necesidad tenemos de sentirnos que estamos a cuentas con Dios? Que nuestra vida tiene sentido y rumbo, que hay destino para nosotros. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice ahí? Cristo murió por nosotros. Dios no está esperando nunca que nosotros pasemos un examen de perfección, ni en la primera generación de este planeta, ni en la última. Siempre somos salvos por la gracia en Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos nosotros? Aceptarlo. El sacrificio de Cristo es universal, pero solo es eficiente para aquel que lo acepta. Es importante para nosotros entender cómo funciona. Cuando tú lo comprendes, te empiezas a desprender de todo aquello que te ha atado y te ha hecho infeliz la existencia. Las personas, como consecuencia del pecado, hemos sufrido muchas cosas. Una de ellas es la depravación. ¿Se acuerdan lo que dijo en Génesis 6? Voy a tener que destruir al mundo porque los pensamientos, los designios de su mente son de continuo ¿a qué? Al mal. Las personas siempre estamos tramando cómo hacer cosas que no debemos de hacer. Y cuando las estamos tramando, cada vez las estamos sofisticando más. Hay cosas que nosotros sabemos que hacer. El alcohólico sabe que no debe de beber. Si tú por accidente te tomas un trago de una copa, no te va a pasar nada fuera de un mareo. Pero un alcohólico lo regresas a su enfermedad, lo regresas a su locura. El adicto a drogas duras sabe que no debe de exponerse a ellas, pero si se expone, nunca las va a poder abandonar. La combinación ahora con el famoso fentanilo hacen que desde la primera dosis se vuelvan dependientes. El fentanilo es una droga que usamos mucho en medicina. En anestesiología se utiliza mucho, con ciertas dosis reguladas. Pero el fentanilo que te venden en la calle no tiene los procesos de purificación y de concentración que tienen las dosis farmacológicas. Y eso produce un daño y puede producir la muerte en una, en dos o en la tercera dosis. Y a los dealers allá afuera les interesa darles a los muchachos una primera o segunda dosis gratis para volverlos adictos y así volverlos clientes permanentemente. Nosotros vemos la depravación constante. El adicto al juego no puede jugar porque si empieza a apostar pierde cantidades de dinero bastante relevantes. Hay alguien que podría ir un día por accidente acompañando a un familiar a las maquinitas, pues mete 50, 100 pesos, no pasó nada, él no es adicto. Pero el familiar es adicto y él necesita ir cada tercer día y meterle 200 y a 300 y a 400. Empiézale a juntar lo que te gastas en una semana en eso. Y te vas a dar cuenta de lo que te gastas en un mes y lo que te gastas en un año y eso es el dinero que te falta. Hay personas que tienen depravaciones más fuertes. Ahorita cuando empezamos el servicio, nos miramos mi esposa y yo porque el canto que cantamos, oh buen maestro despierta, que hace alusión al momento en que pasan por el mar de Galilea y está la tormenta. Ayer nos llegó, alguien compartió con nosotros un cuadro de Rembrandt, ¿verdad? Es un cuadro de Rembrandt, una pintura de Rembrandt animada por inteligencia artificial, donde se ve la barca subiendo y bajando en el agitado mar. Si alguien quiere tenerla, al rato se acerca con mi esposa para que se la comparta la imagen. Y ustedes van a ver lo impresionante que era la tormenta. Y cuando ustedes ven eso, cobra vida el pasaje. El Señor estaba cruzando el mar esa noche para ir a buscar una persona al día siguiente, al endemoniado gadareno.
Y el endemoniado gadareno, ¿qué no habrá hecho? No qué hizo, ¿qué no habrá hecho en la vida para haber terminado lleno de demonios? Estaba depravado totalmente. Una vez yo les hice la pregunta a ustedes, a ver si lo recuerdan. ¿Cuántos de los que están aquí creen que el endemoniado gadareno había cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Levanten la mano. Pues es una cosa increíble porque la Biblia dice que el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. Y Jesús cruzó el mar para ir a perdonar a este hombre. Es decir, es posible que algunas personas en la vida estén tan contaminadas por el pecado, tan dañadas por el pecado y tan depravadas por el pecado, y sin embargo, todavía no han ido lo suficientemente lejos de la gracia y del amor de Jesús. Es posible que aquí entre nosotros esta mañana haya personas que están luchando de manera fuerte con algo que nosotros no sabemos, pero que Jesús sí sabe. La Biblia dice que cuando llegaron las barcas, porque no era una, eran varias, dice el Espíritu Profecía, llegaron las barcas a la orilla del mar, el endemoniado se viene corriendo contra ellos y todos huyeron, menos Jesús. Porque Jesús no huye frente al demonio, el demonio viene y yo me voy. Yo no tengo manera alguna de enfrentar al demonio, pero Jesús no huyó. Jesús calmó la tempestad, la gente venía sorprendida. ¿Quién es este que con su sola palabra calmó la tempestad? Ya venían sorprendidos, pero luego ven el espectáculo del demonio y mientras están huyendo y voltean para atrás ven a Jesús y cuando regresan el hombre ya está tranquilo, Jesús lo ha restaurado. ¿Contra qué estarás luchando, hermano mío, amigo mío, esta mañana? Que Dios no pueda ayudarte a resolver. Dice que el demonio no lo dejaba ni hablar, pero Dios sabía lo que había en el interior de su corazón. Y Jesús no escatimó el ser igual a Dios para humillarse a sí mismo y venir a morir la muerte de cruz. No, ese día se lo dedicó enterito a ese muchacho, para que sepas lo que le importas a Jesús. Y fue y lo sanó y lo restauró. Pero hermanos queridos, si yo tengo un pariente que ha sido restaurado del alcoholismo, el peor error que yo puedo cometer es invitarlo a comer a un lugar y servirle una copa. Es probable que a lo mejor con un esfuerzo de voluntad resista. Pero en el momento en que pruebe un trago de esa copa, ¿qué va a pasar con él? Va a recaer nuevamente, porque él es alcohólico, un alcohólico abstemio, pero es un alcohólico, está enfermo. El diabético es diabético, aunque su azúcar esté controlado, él tiene la enfermedad de la diabetes y si come un panecito chopeadito con café, no se me emocionen, chopeadito con café, a lo mejor a ti no te pasa nada, pero ¿qué le va a pasar a él? Lo vas a mandar a urgencias con un azúcar de 400. Entendamos, hemos sido afectados, pero también infectados por el pecado y nos ha depravado. Hay personas que no tienen una relación de pareja sana con su esposa o con su esposo. Hay personas que no tienen una relación de familia sana entre padres e hijos. Hay personas que aquí no se pueden ver, a lo mejor algunos están sentados de este lado y otros de aquel lado porque no se pueden ver y si es posible se sacan la vuelta todo lo que pueden. Y algunas veces inclusive si es posible, pues mejor nos cambiamos de templo, ¿verdad? Y algunos hasta abandonan la iglesia. No importa lo que el pecado esté haciendo en tu vida, Dios sabe lo que está pasando y tiene interés en intervenir en tu vida. Justificados pues por la fe tenemos paz. Es la clase de paz que te vuelve a dar dignidad, que le vuelve a dar sentido a tu existencia. Piensa en la mujer que ha sido golpeada con el diagnóstico de cáncer, no solamente el temor de si va a vivir o va a morir, sino que la van a mutilar. Piensa en el diabético que le están avisando que a lo mejor le van a amputar o que puede quedar ciego o que necesita un trasplante renal. Piensa en las personas que tienen gran necesidad y que nosotros tendemos a juzgar con gran frecuencia. En lugar de entenderlos. ¿Qué hacía Jesús? Llegaba y los juzgaba. Se sentó con el endemoniado. Mira, fíjate todo lo que has hecho. Mira, hiciste esto, y por eso te pasó lo que te pasó.
Y a veces hacemos nosotros, ya viste al hermano, sí, pero ya supiste del hermano esto, ni nos consta. Pero ya estamos hablando, ya estamos contribuyendo. ¿A qué? ¿A la restauración del hermano o a su destrucción? ¿Saben ustedes que los sacerdotes en el tiempo de Cristo, cuando Cristo estaba crucificado ahí en la cruz con los otros dos ladrones, para poder observar mejor el sábado, para poder observar bien el sábado, vinieron y les quebraron las piernas a los ladrones que todavía estaban vivos, para poderlos tirar en la zanja y no tener que estarse preocupando en atenderlos durante la crucifixión en el día sagrado? Quisieron quebrarle las piernas a Jesús y Jesús ya estaba muerto, por eso no se las quebraron. Dice el salmista, contar puedo mis huesos completos. Pero vean la piedad de los pastores en el tiempo de Jesús. Vamos a quebrarle las piernas a los hermanos para que no nos estén molestando en el día sagrado del Señor. Perdemos la perspectiva de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué cosa? ¿Vino a buscar y a salvar a los buenos? No, vino a buscar y a salvar a los malos. Los buenos no tienen necesidad de médicos, decía él. Yo vengo a buscar a los enfermos, a los pecadores. Dice aquí el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesús no solamente vino a morir por nosotros, Jesús vino a vivir por nosotros. ¿Para qué? Para darnos la justicia que nos restaura. No solamente necesitaba morir por nosotros. ¿Qué significaba morir por nosotros? Pagar la paga del pecado. Sino también tenía que vencer donde Adán fue vencido, para que nosotros pudiéramos recibir su justicia. ¿Con qué justicia vamos a comparecer en el tribunal de Cristo? Es la pregunta esta mañana. ¿Vamos a comparecer con tu justicia o con la justicia de Cristo? Porque el apóstol Pablo dice, por las obras de la ley, nadie será justificado. Dice el versículo 18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cómo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Con las vestiduras inmaculadas de la vida del Hijo de Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también dice el apóstol Pablo, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto es palabra de Dios. Dice en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque a los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? O sea, ni yo te condeno. Vete y no peque más. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere Dios para ti y para mí? Una nueva vida. Quiere perdonarnos, ya fuiste perdonado, pero lo que quiere ahora es que vivas la plenitud de la nueva vida. ¿Y cómo vamos a vivir la plenitud de la nueva vida si nuestra mente sigue deseando las cosas de las cuales Él ya nos perdonó? Para eso vino Cristo, para proveer la justicia que nos hace falta. Voy a leer del Espíritu de Profecía, Camino a Cristo, capítulo 7, página 62, en adelante unos párrafos.
para que vean cómo el espíritu de profecía explica esto que la Biblia explica también. No tenemos, dice la sierva del Señor, no tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. ¿Puede el hombre por su propia obediencia cumplir la ley de Dios? Dice ella, no podemos. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. ¿Cuántos quieren ser perdonados de sus pecados? Yo quiero. Ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren ser vestidos de la justicia de Cristo? Porque abundan los que se quieren vestir de su propia justicia. Cuando tú vienes a la iglesia y dices, ay, ponte de pie, Fer, por favor, ayúdame, tú sabes lo que yo quiero hacer. Ay, de veras, ¿quién está más reverente hoy en la mañana? Eso está mal. Eso está mal. Lo estoy juzgando poniéndome yo como el referente, no Cristo. Gracias, Fer. Fer entiende lo que yo estoy haciendo, somos amigos, es una ilustración. Pero a veces así pensamos. Yo si hubiera venido a la iglesia no me hubiera puesto ese vestido. Yo a la iglesia no hubiera venido con esto. Yo hubiera venido a la otra. Cuando tú estás pensando de esta manera, hermanos queridos, acuérdate, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero doctor, ¿qué vamos a hacer? La iglesia se ha vuelto muy tolerante. Deja que Dios juzgue. Él dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos hasta el fin de la siega. ¿Y quién se va a encargar de separar el trigo de la cizaña? Dios, no nosotros. Es Dios el que va a hacer el asunto. Entonces la iglesia no tiene que tener, claro que tiene que tener controles. La iglesia amonesta, la iglesia exhorta, la iglesia recomienda, pero las personas deciden. Aún en el Edén con la pareja perfecta, Dios pudo haber intervenido para que Eva no se acercara al árbol. Pero Dios respetó el libre albedrío con la que ella fue creada. Y respeta el libre albedrío de nosotros. Entonces vamos a ser tolerantes al pecado. El apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Porque pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. Pecado es pecado. Pero una cosa es a lo que Dios llama pecado y otra cosa es lo que nosotros llamamos pecado, haciéndole el comparativo con nosotros y no con Cristo. Sigo leyendo el Espíritu de Profecía. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él, a Jesús. El carácter de Cristo, dice ella aquí, reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si nunca hubierais pecado. ¿No dicen amén a esto? ¿Cómo nos ve el Padre a nosotros? A través del carácter de Jesús. ¿Sigo? Así que no hay en nosotros mismos cosa alguna de que jactarnos, no por obras, dice el apóstol Pablo, para que ninguno se gloríe. No tenemos motivos para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada. O sea, ¿cómo es imputada? Como hacían en el Antiguo Testamento a los animalitos, se le ponían las manos y se confesaban las faltas, imputación. ¿Cómo es que conocemos nosotros teológicamente la justicia imputada? Cuando somos perdonados, justificados. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Porque por el acto de creer. ¿Era perfecto Abraham? No. Se convirtió en el padre de la fe después de 70 años de experiencia. No fue padre de la fe inmediatamente, respondió, pero seguía teniendo problemas, mentía. Pagaba el diezmo, sí, pero mentía. ¿Sí? Decía medias verdades. ¿Quién es esa mujer hermosa que anda a tu lado? Es mi hermana. Sí, era su media hermana, pero también era su mujer. ¿Sí? Y 2 veces lo hizo. Una cuando se llamaba Abraham con el faraón de Egipto y otra cuando se llamaba Abraham con Abimelech. 2 veces lo hizo, 2. O sea, no nada más era pecador, era reincidente.
Y si usted le preguntan a mi esposa, oiga, ¿el doctor Carrión es pecador? No, no es pecador, es reincidente. Y cualquiera que se mire en el espejo reflejándose con Cristo se va a dar cuenta de su verdadera pecaminosidad. Por eso no nos queremos reflejar con Cristo, preferimos vernos, ay, qué bonito soy. Ay, qué guapo me veo, ay, qué bien presentado estoy. Y me engaño. Continúo. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe. Una fe que obra por el amor y otra cosa más, purifica el alma. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. Es decir, la Magdalena, a la que se le sacó 7 veces el demonio. Ustedes saben el significado de la palabra 7 en la Biblia. 7 veces el demonio. Dios no la desechó, a pesar de la reincidencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hace? Dice, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Dice el discípulo amado, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Hermanos queridos, esta mañana quiero dejarte un solo mensaje. El amor de Cristo nos constriñe sabiendo esto, que Él ha hecho todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Y yo quiero que vayas esta tarde a tu casa en paz. Doctor, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo, lo que tú tengas, ofrécelo a Dios. Señor, estoy ahorita con un cáncer, lidiando con un cáncer. Ponlo en las manos de Dios, que Dios haga la voluntad, su voluntad en tu vida. No te aferres insalubremente a una existencia, pero tampoco cedas, tampoco te des por vencido. Haz lo que debes de hacer y deja que Dios manifieste su voluntad en ti. Doctor, mi matrimonio se está quebrando en este momento. Llega esta tarde y ponte a orar a Dios. Y dile, Señor, ya voy a dejar de luchar yo, lo dejo en tus manos. Y que se cumpla su voluntad. Y si ese matrimonio se ha de quebrar, que se quiebre, y si ha de restaurar, que se restaure, pero que tú tengas paz. Que tú puedas encontrar armonía nuevamente en tu vida. Estoy en mal con un hijo, estoy en mal con una hija. Ora a Dios, ayúdame a hallar gracia delante de los ojos de mis hijos, o delante de los ojos de mis padres, o delante de los ojos de mis jefes, o delante de los ojos de mis compañeros. Y si ese trabajo hay que perderlo, piérdelo de una vez. Pero si Dios lo ha de restaurar, mira el milagro de la restauración. Finalmente el endemoniado le pidió una cosa a Jesús. Permíteme regresar contigo. Y Jesús, ¿qué le dijo? No. No siempre el Señor contesta así. A veces el Señor contesta no. Pero le dijo una cosa. Quédate aquí y cuéntale a todos lo que Dios ha hecho contigo. Y el Evangelio dice que tiempo después regresó por Decápolis y halló mucha fe. Yo no quiero que si alguna persona alguna vez ha sido pederasta, restaurado y redimido por Dios, porque se puede. Yo no lo quiero dando el rincón infantil en la iglesia. No todos vamos a poder reintegrarnos a la plenitud en la comunión de la iglesia. Porque nuestras enfermedades por la depravación, como el alcohólico, aunque no tome, sigue siendo alcohólico. Como el adicto, aunque no ingiera drogas, es adicto. El depravado sexual sigue siendo un depravado sexual. No lo pongas donde puede caer. No le pongas al alcohólico la copa, ni le pongas al adicto la droga, ni al depravado sexual le pongas al niño. Hay campos de acción, pero quiero que entiendas esto. Dios está buscando a cada persona que está aquí sentada. Conoce tu nombre, tu apellido, tu realidad y tiene deseos de restaurarte. Y sabrás que has sido restaurado cuando experimentes en tu vida la paz. Doctor, ¿y si el martes o el miércoles entro en problema? Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Tú pelea y lucha. Y Dios hará lo necesario para que tú salgas adelante. Que Dios te bendiga.